Erika, buenos días. Buenos días a todos, muchachos. Espero se encuentren muy bien. Keila, buenos días. Diana, buenos días. Estamos esperando unos minutitos para que estemos la mayoría. Somos 12 y ya saben que nuestra lista marca 26. Bueno, menos un compañero, 20, una compañera, 25. Entonces, somos pocos todavía. Buenos días, Daniela. Mónica, buenos días. Marta, buenos días. Llegamos 15, perfecto. Bueno, ahora somos 15, entonces ya somos más del 50%. Vamos a empezar con nuestra sesión del día de hoy. Continuaremos trabajando. Nos faltó únicamente del departamento de teléfonos un último proceso, que es el que corresponde al levantamiento de recados telefónicos, ¿sí? Con ese concluiremos nuestra revisión del departamento. También será el fin de la primera unidad. Y hoy ya comenzaremos con la revisión de nuestra segunda unidad, ¿sí? Entonces, si me dan oportunidad y si me dan posibilidad, comenzaré con la revisión del tema para que nos pueda dar el tiempo suficiente en nuestra sesión de hoy. Iris, buenos días, qué bueno que ya estás de vuelta. Entonces, comenzaremos, chicos, chicas, en nuestra semana 5 del curso. Ya estamos en junio, les decía ayer que rápido se pasa el tiempo, entonces hay que apurarnos y aprovechar todo lo que tenemos al alcance, ¿sí? Bien, les decía, dentro de estos procesos que fuimos revisando y explicando del departamento de teléfonos, decíamos, todos tienen una relevancia, la mayoría pues tienen una situación muy particular a seguir, y pues nuestra labor al participar en este departamento es conocer todos estos elementos, todos estos pasos a seguir para poder brindar un buen trabajo en este apartado específicamente. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos del recado telefónico, inclusive mencionamos la aparición y el uso de un formato donde se registraba esta información. Al final, esta cuestión de los recados sigue siendo algo que se utiliza constantemente en los hoteles, ¿sí? Muchas personas utilizan el hotel a veces como un tipo de oficina cuando hablamos del turismo de negocios, y ahí es donde se está concentrando prácticamente la información, los datos, etcétera. Entonces, tiene una función y una relevancia interesante este proceso, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer cuando recibimos un recado? Pues hay un proceso muy marcado, tenemos que registrar a la persona que realiza la llamada. Otra cosa importante es marcar la hora, ¿sí? El teléfono y también la procedencia de la llamada, es decir, desde dónde se formula. Si es posiblemente local, si es nacional, lo decimos, en algunos casos hemos hablado de las llamadas internacionales, ¿sí? Además,
tendremos que colocar cuál es el número de habitación al cual se está solicitando o cuál se está buscando específicamente para identificar al huésped. ¿Cómo lo complementamos? Lo complementamos con el nombre, apellido, ¿sí?, del individuo o de la persona que se está buscando. ¿Sí? Cuando yo termino esta cuestión, y un elemento más, la fecha. Cuando yo recibo todos estos datos, esta información, lo que hago normalmente, decíamos, es vaciarlo a mi formato, ¿sí? O en su caso puedo vaciarlo tal cual a un tipo de recado, ¿sale? Que es un formato adicional donde viene ahí mencionada la información, y lo que hago es, normalmente puedo llamar a la habitación yo como telefonista, cuando esté el cliente, decírselo de manera oral, pero lo más recomendable es que lo sustente enviando ese recado a la habitación para que él pueda checarlo, pueda leerlo y pueda verificarlo de propia manera, ¿no? Entonces, esto es importante para que nosotros hagamos el proceso. Si alguno de estos datitos, si alguno de estos elementos lo olvidamos, pues entonces la información no será la correcta, no será la suficiente y puede que haya algunas confusiones. Entonces, la labor es seguir estos pequeños pasos. Registro el nombre de la persona que llamó, la hora, el teléfono, el lugar, a quién busca, con número de habitación, nombre, apellido, la fecha, para que yo pueda transmitir este elemento o haga correctamente mi labor, ¿sí? El recado normalmente, fíjense, aquí se habla de 2 copias, normalmente son para sustento, porque finalmente pues el personal del hotel no tiene interés en la información que se genera durante este recado. Entonces, esa manera de resguardo, esa manera de evidencia de que el trabajo se está realizando, y se mandan copias, decíamos, a la habitación del huésped, pues se va el original, y de ahí tenemos que mandarlo a recepción para que esté listo y que el recepcionista lo guarde, lo mantenga, por si en algún momento el departamento de teléfono requiere, o inclusive el mismo huésped lo solicita por cualquier cuestión, ¿no?, que se le llegara a haber extraviado, traspapelado. Entonces es una de las opciones que nosotros esperamos darle, ¿sí? Ahora, con esta cuestión de la modernidad que hemos hablado, que ya enfrentamos en todos los espacios laborales, los hoteles, pues bueno, no están exentos. Hay en algunas ocasiones en que ciertos hoteles pueden tomar recados de manera automática, ¿sí?, siempre y cuando, decíamos, el equipo tenga la capacidad suficiente. ¿Qué pasa? Hay ocasiones en las que se marca o se realiza la llamada a la habitación, si no responde en automático, como estos buzones que tienen nuestros teléfonos móviles, lo que hacemos es que está pregrabado un saludo, un tono, un mensaje, y a partir de ahí se puede generar este recado, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Hay otros que cuando contesta la operadora ya no lo toma, sino que dice, deme un minuto, después del sonido, del timbre, puede grabar su recado, y entonces ahí se puede generar. Estos, pues decimos, a veces si hay una situación delicada que tratar, normalmente no la vamos a dejar como un recado, ¿no? Entonces, cuando es personal o cuando hay otra persona que lo está recibiendo, cuando son automatizados, en algunas ocasiones la gente se siente más tranquila y puede dar un poco de información que ayude o que sea necesaria, más detallada dentro de este proceso de recados telefónicos, ¿sí? Entonces es prácticamente lo que tendríamos que hacer. Es una buena herramienta, les comentaba, porque se convierte en un servicio adicional, un servicio extra para el cliente, y que dependiendo de las características del hotel, pues va a fomentar muchísimo la satisfacción, ¿sí? Entonces, esa sería una de las recomendaciones. Les decía que nosotros, o que todos los que estamos participando en esta materia, pues tomemos algunas de las situaciones que vivimos en lo cotidiano, en el día a día, como una herramienta, ¿sí?, como una práctica de lo que tendríamos que hacer en el departamento de teléfonos. Entonces, si ustedes están en casa y hay llamadas, pues ojalá que puedan ser los primeros en recibirlas para que vayamos practicando. Si a lo mejor alguien de las personas o sus familiares que están buscando no se encuentran, pues practiquen también esta cuestión de los recados para que lo podamos desarrollar de una buena manera, ¿no? Decíamos, la práctica en estos casos, pues es lo más recomendable, ¿sí? Entonces, es el punto con el cual concluiríamos o cerraríamos nuestra primera unidad, que es la unidad correspondiente al departamento de teléfonos. Y al ser el último punto del departamento, me gustaría preguntarles si tienen alguna duda, algún comentario, quieren agregar alguna situación.
Una disculpa. Entonces, no sé si alguien quiera comentar de todo lo que nosotros ya verificamos y revisamos de de nuestra primera unidad, que les decía es el departamento de teléfonos. Si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario o algún punto que no haya quedado totalmente claro para que lo podamos resolver juntos antes de pasar a nuestra segunda unidad. Entonces, si alguien tiene algún comentario, alguna duda, pues sería el momento justo para poder hacerlo, chicos. Profe, yo tengo una duda. Adelante. Entonces, ¿qué tiempo es recomendable guardar el mensaje? ¿Perdón? ¿Qué tiempo es recomendable guardar el mensaje? Bueno, el recado. ¿Te refieres a archivarlo en el hotel? Ajá. Pues normalmente lo que se hace es que el mensaje va a estar resguardado durante la estancia del cliente, ¿sí? Si a lo mejor recibió la llamada el primer día y él está 4 días, y a lo mejor pues no lo hemos podido enviar a su habitación, tendríamos ese resguardo. Y se recomienda todavía colocar un día más adicional al día en que le hace el checkout, ¿sale? Porque puede suceder que a lo mejor él, dentro de todo este proceso y lo que está viviendo y el trabajo, o a lo mejor, pues, al concluir su viaje recreativo, él olvida o traspapela alguna de estas informaciones y entonces puede recurrir inclusive al hotel para pedir información y decir, soy tal persona, me pasó esta situación, me gustaría que me compartiera algunos datos del recado, de la llamada que se realizó. Entonces, el primer punto de partida es la estancia del huésped y el segundo sería recomendable almacenarlo un día adicional al checkout. Es decir, estamos hablando que es prácticamente día y medio en el que se tiene ahí contemplado. Desde la parte administrativa en el hotel, ¿qué se hace? Normalmente decimos que se hacen cortes mensuales en el trabajo, cortes mensuales para el económico, cortes mensuales para como hablar de la información de los resultados que hemos tenido. Entonces puede o habría la posibilidad inclusive desde la parte administrativa y de supervisión del departamento que se almacenen hasta 30 días, ¿sale? Pero ya almacenados exclusivamente para la empresa para hacer los cortes del trabajo mencionado, ¿sí? Es decir, si me refiero 30 días al periodo completo de ejecución del mes, si alguien habló y posiblemente fue día 26 y el cliente salió el día 27, ¿sí? Estaría en resguardo para el departamento nada más 3 días hasta cumplir los 30 y acabarlo, ¿sale? Pero eso sería ya más una cuestión administrativa, una cuestión, decíamos, de, pues bueno, revisión del informe o generación de informes de trabajo dentro del departamento. Así es como tendría que manejarse. Gracias. ¿Alguien más, chicos? Bien, pues entonces, si no tuvieran dudas o comentarios, damos por terminada nuestra primera unidad y comenzaremos ya con la segunda. Aquí va a estar bastante entretenido porque les decía que haremos algunos ejercicios con números, ¿sí? Y pues a manera de práctica sobre este tema de caja de recepción. Les decía que ustedes, pues bueno, a lo largo de estas 3 materias de hotelería o 2 materias previas y con esta que se complementa, han revisado prácticamente toda la estructura, ¿no? Y hablamos de división cuartos como una de las opciones o de las gerencias más importantes en la empresa, que sería prácticamente el departamento de producción en un hotel. ¿Por qué? Porque en división cuartos se va a generar la recepción, ama de llaves, telefonía, caja, ¿sí? Es prácticamente la operación o la prestación del servicio que nosotros generamos. Entonces, vale la pena entenderlo y dimensionarlo. Y uno de los apartados que vamos a incluir en esta cuestión de división cuartos es la caja de recepción. Fíjense, es muy particular esta área o esta función al interior de la organización, porque pensaríamos que la cuestión económica, la cuestión del dinero, únicamente depende del área contable, ¿sí? Claro que tiene relación,
Pero en este caso, el departamento o el área, la función de caja de recepción va a estar específicamente en el área operativa y posteriormente se va a comunicar ya con la parte administrativa en lo contable. ¿Por qué? Porque entre ellos van a intercambiar información, van a tener datos y a partir de ahí se van a construir pues, los estados de resultados basados en ingresos, en gastos, de acuerdo al ejercicio que se realice en la organización. ¿Sí? Entonces, la caja de recepción se convierte en algo importante porque nos va a dar esta certeza, esta posibilidad de registrar y de manejar correctamente pues todos los ingresos que se generan en la organización. Caja de recepción pues concentrará toda la información, todos los servicios, todos los requerimientos que ha tenido o que ha generado el cliente durante la estancia en nuestro hotel. Entonces, vale la pena que pensemos en él, que lo revisemos y les decía, es todavía de responsabilidad alta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dinero. Entonces, el dinero, si ustedes recuerdan, pues decíamos, es algo en muchas ocasiones delicado de manejar y que entonces debe haber procedimientos muy claros, funciones muy específicas y por eso hablamos de este ejercicio y lo retomamos como algo fundamental para que el hotel pueda operar. Imagínense, aquí lo que se va a hacer es concentrar todos estos pues gastos que hace el turista y que representan ingresos para el negocio. Si yo no tengo un trabajo eficiente en caja de recepción, pues entonces puede tener algunas mermas, algunas pérdidas, sí, algunas omisiones y seguramente a la larga pues representan un riesgo inclusive hasta de quebrar para el hotel. Entonces, por eso vamos a hablar de este departamento. Le vamos a dedicar igual que el de caja, el de teléfonos, por ahí de cuatro semanas, 4 sesiones, ¿sí? Para que ustedes puedan irlo revisando e irse familiarizando con él, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo empezaríamos este departamento de caja de recepción? Vamos a seguir prácticamente el mismo proceso que hicimos en telefonía. Vamos a hablar de sus funciones generales, a manera de introducción. Hablaremos posteriormente de su organigrama y hoy, esperemos que nos dé tiempo, culminaremos hasta conocer los formatos que se utilizan, ¿sí? Y mañana comenzaremos a hacer práctica, trabajaremos en un formato bien importante que es la factura. La factura es una situación ahora importantísima conocerla porque anteriormente las facturas se hacían de forma manual, era algo muy, pues muy rústico, por llamarlo de alguna manera, y actualmente las facturas todas son de manera electrónica. Entonces, yo debo de saber el procedimiento, debo saber el manejo. Hay software especializados para poder formular la factura y para el turista pues es sumamente importante que podamos tener estos documentos que de cierta manera son fiscales, legales y que ayudan a tener una evidencia de lo que se ha vivido, lo que se ha hecho en cuanto a gastos, erogaciones también para el visitante. ¿Sí? Entonces lo iremos desglosando poquito a poquito. El departamento de caja, pues como introducción, quiero comentarles dos cosas. Hemos hablado de estas, ¿cómo llamarle? Pues estas dos aristas, estas dos caras de la hotelería, en el sentido de que hay establecimientos que son, pues, de dimensiones muy grandes, ¿no? Establecimientos que tienen también una gran cantidad de personal y que entonces muchas de las funciones se realizan de forma individualizada o separada. Pero también hemos hablado del pequeño hotel, que al final sigue estas normativas, estas reglamentaciones, ¿sí? Pero que ahí normalmente esta función la puede elaborar o la puede realizar el recepcionista. Si ustedes recuerdan, el recepcionista también decíamos que en algunas instituciones, en algunas empresas, puede ser el telefonista también, ¿no? Entonces, ser recepcionista es un trabajo sumamente complejo, sumamente pesado, pero desafortunadamente en Puebla como destino no es bien pagado, ¿sí? Y yo decía o comento que es complejo porque vas a tener que sumar a veces más de una función, no únicamente la de recepción, ¿no? Que es pues, registrar el ingreso, la salida, estar atento o pendiente a las necesidades o a los requerimientos de nuestro visitante, sino que tendrías que generar todavía adicionales, ¿no? Como decíamos, esta cuestión de telefonía y ahora sumaríamos esta situación de caja de recepción, ¿sí? Repito, esto es aplicable a hoteles pequeños donde el personal, pues bueno, es ciertamente reducido
y las características propias, inclusive la demanda o los ingresos, pues no permiten tener un empleado especializado para cada una de las funciones, ¿sí? No importa, sea una empresa donde el cajero de recepción esté de manera independiente operando, tenga o la función, tenga el puesto marcado, o en su caso, algunos grandes, o en su caso, que cumpla esta función alguno de los recepcionistas, yo debo de apegarme a esta normativa, debo de apegarme a estas recomendaciones para que el trabajo o esta función de caja de recepción sea eficiente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros o qué tendríamos que hacer en este proceso para poder ir validando esta situación, ¿sí? Lo más recomendable, pues bueno, y a manera de introducción decía, pues es que el departamento de caja lo que va a hacer es llevar un control de las cuentas de los huéspedes. Va a llevar un control de todos los gastos, los consumos, todos estos servicios que adicionalmente requieran un pago, ¿sí? O que requieran ser incluidos en el total del servicio que él genera, el departamento de caja de recepción o la función de caja de recepción se encargará de realizar esto, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, la modernidad, decíamos, nos ha alcanzado. Generalmente voy a ir de abajo hacia arriba, principalmente, decíamos, una forma más sencilla es un sistema manual, donde en la antigüita tú tienes tus formatos impresos tal vez, ¿sí? O tienes un archivo en tu computadora. Y en ese archivo de computadora tú vas registrando toda la información, ¿sale? Lo vas marcando, etcétera, sumas, restas, multiplicas, divides y generas esta cuenta final, ¿no? La otra es el electromecánico, que tiene que ver ya con algunas situaciones automatizadas, ¿sí? Este electromecánico es pues algo que empieza a ser obsoleto, ¿sí? ¿Por qué? Porque han surgido nuevas opciones como es las cajas registradoras. La caja registradora también tiene esta opción, tú vas manejando, seguramente las han visto, en los supermercados, en las tiendas, en la caja registradora, tú vacías, normalmente hay una cantidad, lo va registrando y al final te emite un ticket donde se concentra toda la información, ¿sale? Y la más reciente, la más moderna, es cuando tenemos ya un software en nuestra computadora, y en este software lo que hago es lo mismo, genera el estado de cuenta, genera la sumatoria, tengo una sección específica dentro de mi software para cada cliente, para cada habitación, y me va a permitir tener estos estados de cuenta, los montos parciales, los montos individualizados, hasta llegar al monto final. Esta cuestión de las computadoras, pues bueno, es algo que decíamos ha sido muy eficiente, porque de aquí inmediatamente puedo mover mis datos, o el área o el departamento de recepción, ¿sí? Puede mover esta información para el área contable. Y entonces es algo bien interesante porque decíamos, todos tenemos acceso a esa fuente, a esos datos, y nos ayuda a que de manera rápida y ágil pues exista una información precisa y clara. Aquí estoy leyendo lo que me dice Dulce. Aquí nos comenta, sí, Dulce, tienes toda la razón. Aquí le sumamos lo que tú comentas, ¿no? También puede ser hasta la caja de restaurante. Las facturas sí es una obligación. Si tú llevas caja de recepción, si eres el recepcionista, pues la facturación generalmente te toca a ti, a menos que el departamento contable sea el único que tenga acceso al software o a la página de SAT para facturar. Entonces, ¿qué pasaría? Tú nada más le pasas la información y la toma contabilidad. Pero fíjense lo que nos dice Dulce. ¿Qué sucede? Las empresas, los hoteles, se ahorran se ahorran varias funciones con un solo puesto. Esto implica, claro, más trabajo para nosotros, más responsabilidad, pero que bueno, es parte de lo que tendríamos que ir aprendiendo, ¿sale? ¿De qué categoría era el hotel donde hiciste prácticas, Dulce? ¿De cuántas estrellas? Ok,
de 4, pero ok. Bien, entonces, esto que nos dice Dulce también es interesante. Acuérdense que esta reglamentación de 4 estrellas, 3 estrellas, pues normalmente se está basando en un poquito en la infraestructura, ¿sí? Y esta cuestión como de requisitos en habitaciones, espacios, aunque en muchas ocasiones la operación administrativa no puede ser coherente totalmente, ¿no? Y a veces, aunque la infraestructura, las habitaciones, el equipo, el mobiliario, sea de una categoría de 4 estrellas, a veces el manejo administrativo, como bien decía Dulce, pues puede ser de 2 estrellas, 3 y a veces hasta de 1, ¿eh? ¿Por qué? Porque este trabajo en la administración, pues puede ser de cierta manera obsoleto. Entonces, sí hay que tener ahí esta vinculación, ¿sale? Decíamos, esto de poder tener una persona dedicada específicamente a caja de recepción, generalmente va a aplicar de 5 y los de gran turismo 4 estrellas. En algunas ocasiones también ya tiene un proceso más formal, más serio, más inclusive mayor personal. Pero, les decíamos, del resto, de 3 hacia abajo, pues normalmente el recepcionista cumple todas estas funciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando comenzamos esta materia yo les hablaba también de otras formas de hospedaje? Les hablaba de los hostales, les hablaba de las cabañas, les hablaba de los campamentos, también pues estos espacios de alojamiento, aunque no son hoteles, también van a aplicar muchas de las funciones que nosotros vemos, ¿sí? Ahora, imagínense un centro turístico donde habitualmente tenemos únicamente cabañas, pues debería seguir también estos procesos de tomar recado, de hacer estos cortes de caja o hacer estos estados de cuenta para los huéspedes. No importa, decíamos, nuestra materia se llama administración hotelera, pero lo que vemos aquí también es compatible para otras formas de hospedaje. Entonces, para que ustedes ahí lo tengan considerado también y no lo desechen, ¿sí? Bien, muchas gracias, Dulce. Sigo avanzando y decía, pues bueno, esas serían como las opciones o las situaciones generales. Y esta es la presentación del organigrama. Dense cuenta que este cajero de recepción o esta caja de recepción normalmente pues tiene mucha similitud con o tiene una igualdad inclusive en las funciones y en las responsabilidades del recepcionista. Este primer tipo de organigrama nos habla de que, pues bueno, esta cuestión de la caja o caja de recepción, pues va a estar dependiendo o es dependiente del jefe de recepción o de el gerente de recepción, ¿sale? Y esta recepción, pues va a ser, como ya platicamos hace unos minutitos, va a ser dependiente de la gerencia de división cuartos. Entonces, así es como se tendría que estructurar. Si se dan cuenta, recepción y caja, pues son prácticamente ya trabajos operativos. Estamos o estaríamos cuando participamos en estos departamentos en el nivel 3 de la estructura jerárquica que es operativa, estamos en contacto constante con los clientes, de ahí subimos al nivel 2 que sería jefe de recepción, el nivel ejecutivo que se le llama normalmente, donde pues les planteamos todas las necesidades, todo lo que vivimos en el día a día del trabajo y ellos toman algunas decisiones, ¿sí? Proponen algunas recomendaciones y además transmiten esta información también al gerente de división cuartos, que sería el nivel gerencial, ¿no? Donde, bueno, pues ahí se plantean las principales decisiones y se transmiten al resto de las áreas o al resto de los departamentos. Entonces, así sería la explicación. Ahí tenemos caja, tenemos al recepcionista, ¿sí? Y vamos escalando. Esta es una propuesta de organigrama. Esta sería la segunda. Fíjense, aquí hay un cambio. Chequen este primer organigrama. Este organigrama habla y explica totalmente la vinculación y la participación de caja dentro de la gerencia de división cuartos. Esa es la primera propuesta, ¿sí? Que este ejercicio sea exclusivamente de división cuartos y hablamos de recepción, ¿sale? Esa es una propuesta de operar y de manejar el organigrama en caja, ¿sale? O caja de recepción. Esta, si se dan cuenta, cambia. ¿Qué dice? Caja de recepción ya no está, ¿cómo explicarlo? Ya no es dependiente del área o del departamento de división cuartos.
sino que se va a la parte financiera, se va a la parte que tiene que ver con la contabilidad, con las finanzas, con los ingresos, gastos, y esta es otra opción. Hay empresas que caja de recepción no pertenece a división cuartos, aunque esté en contacto directo con, decíamos, recepción, sino que va a ser perteneciente a el área contable, el área financiera. Y ahí tendríamos, bueno, el contador como el principal, el principal puesto en cuanto a la jerarquía. El contador maneja, domina, hace recomendaciones a todos y cada uno de sus subordinados. Vendría el auditor de ingresos, que él se encarga de hacer estos cortes, estos cierres mensuales, donde viene pues toda la información de lo que vendió el hotel en un lapso temporal, repito, generalmente mensual, y se hace también un anual. Entonces, así se tiene, ¿sí? ¿Qué pasa? Habría un jefe de cajeros, ¿por qué? Si el hotel, decíamos, es de 5 estrellas o Gran Turismo, va a tener una cantidad importante de habitaciones, y entonces habrá un momento en el que no solamente se tenga un cajero o una caja de recepción, sino que esta función se tenga doble, triple, en algunas ocasiones hasta cuádruple, para poder atender a los huéspedes, ¿sí? Y debe haber un jefe entonces que esté monitoreando, que esté revisando y que verifique la operación de esta función de caja de recepción. Y finalmente encontraríamos ya en la punta, perdón, en la base de la pirámide, encontraríamos a la caja de recepción, que ya hemos platicado, pues bueno, es quien se encarga de hacer todos estos controles de las cuentas, de los servicios utilizados, empleados por el cliente durante su estancia en la organización, ¿sale? Entonces, así lo vamos a encontrar. Principalmente, si ustedes se dan cuenta, pues es la operación que diríamos tiene que ver con únicamente la división cuartos, decíamos más valorado la parte ya de la prestación del servicio, ¿sí? Y el otro, pues es la perspectiva más financiera, ¿sale? En quiero comentarles que a pesar de que no dependa caja de recepción de contabilidad, ¿sí? Yo tengo que estar consciente que es muy estrecha la relación, sí, con contabilidad. ¿Por qué muy estrecha? Porque lo que busco ahí, chicos y chicas, es que esta información sea parte también del cierre contable. Entonces, aunque yo tomo este ejemplo, decíamos, aunque en esta perspectiva o en esta propuesta de organigrama yo no dependa de contabilidad, sí voy a tener un contacto sumamente constante, sumamente estrecho, porque mi información es base del trabajo que hace el área fiscal, el área contable, financiera, no fiscal, financiera, perdón, ¿sí? Entonces, eso debo tener conciencia, aunque no sea mi jefe, pues voy a estar en sumamente una relación constante para que ellos puedan analizar, presentar y manejar los números, que finalmente pues es una de las actividades fundamentales de una empresa, tener un buen manejo de números, saber cuánto ingresamos, saber si eso que ingresamos es más de lo que estamos invirtiendo, ¿sale? En nómina, en servicios, en todo lo que esté vinculado con el costeo, ¿no? Esto de costeo, ustedes ya lo han visto, ustedes lo han trabajado previamente en otras materias, y ahí pues hablamos de esto, del punto de equilibrio, hablamos de las utilidades, hablamos de la pérdida. Entonces eso sí es importante que ustedes estén conscientes, que si ustedes se ubican, o que si la función, el departamento, el área se ubica dentro de la gerencia de división cuartos, ¿sí? Y específicamente en recepción, ustedes tendrán que estar en contacto directo, constante, abierto, ¿sí? Y pues eficaz con el área contable. La otra pues es muy fácil, porque aquí sí tengo claridad de que dependo de contabilidad. Ahora, aunque en que decíamos es más de la parte financiera, pues caja de recepción va a estar físicamente en el área de recepción o en la zona de recepción, o habrá un espacio ahí cerca de la recepción, y entonces también voy a estar en contacto constante ¿con quién? Con división cuarto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos me van a dar el insumo. Donde ya se maneja o se separa, o cuando se maneja o se separa ya de forma individual la función de caja de recepción, también implica un ejercicio estrecho de comunicación, y una comunicación que busca que sea eficiente con el recepcionista, porque el recepcionista es quien me va a estar pasando la información. Yo con esa información empiezo a hacer y armar las cuentas, y
el cliente pasa conmigo, genera ya el cierre, el checkout, etcétera, y yo le voy a presentar el estado de cuenta, y en ese momento pues él va a generar ya o va a liquidar el servicio que él recibió. Claro, si es una estancia que ya estaba pagada previamente o es este famoso all inclusive, pues bueno, caja de recepción no tendría una función, porque en muchas ocasiones esto de all inclusive se hace inclusive ya pagado previamente, ya la gente llega al destino y ya llega con los gastos cubiertos, y entonces pues no batalla, a menos que él solicite algo adicional que no se haya contemplado en el paquete de todo incluido. Es una de las opciones también que podríamos enfrentar. ¿Sí? Y bien, sigo avanzando. Bueno, no sé si tengan alguna duda, chicos, chicas, sobre esta cuestión, sobre esta organización, este organigrama del departamento y dónde se ubica caja de recepción. ¿Algún comentario, alguna duda? Tomo el ejemplo de la universidad. Si ustedes recuerdan, nuestra universidad también tiene un área de caja, ¿sí? No es caja de recepción, claro, pero es caja. Y entonces, en lo que yo he visto, se ha vuelto algo sumamente importante, porque ha tratado de mantener e informarlos, presionarlos en muchas ocasiones de que los pagos se realicen de forma puntual. Y si ustedes tienen alguna duda en cuanto a qué meses han pagado, qué meses a lo mejor están ahí pendientes, si hay algún servicio que ustedes requirieron o que la universidad cobró adicionalmente, quien lleva ese estado de cuenta, esa información, no es el coordinador, no es el rector, es caja. Y ahí en caja ustedes pueden verificar todas estas situaciones, estas informaciones, ¿sí? Y caja, entonces, fíjense, es bien importante que cuando hablamos de caja de recepción o caja en cualquier establecimiento, la persona o los colaboradores que participen en esta área tengan muchísimo tacto, tengan mucha capacidad de relación interpersonal. ¿Por qué? Porque hablar de dinero y tocar este tema del dinero es algo complejo, ¿eh? A ninguno de nosotros el tema de dinero se nos hace fácil. ¿Por qué? Porque siempre que hablamos de pagar, de erogar, de gastar, significa pues una barrera a la que estamos normalmente acostumbrados. El dinero pues es a veces de mal gusto hablar de él. Es algo que queremos, no necesariamente es así. Pero entonces quien está en estas áreas debe tener mucho tacto para solicitar pagos, para informar de cuáles adeudos están, inclusive hasta para reconocer y rectificar errores, porque seguramente les ha pasado que a veces cuando estamos ahí en caja en la universidad y escucho a algunos compañeros, les quieren cobrar o llevan algún error en el registro de su cuenta o de su estado de cuenta, y de repente hay un gasto o un costo que ustedes ya cubrieron y que a lo mejor no está registrado, y entonces ahí se les pide, se les solicita sin tener certeza, y hay que tener también esta capacidad para reconocer y para verificar los errores, ¿no? Entonces, para mí, departamento de caja o caja de recepción, se me hace fundamental la participación y la selección de quien colabora ahí, por esta complejidad de hablar de dinero. No es un tema fácil, no es un tema, decíamos, al que estemos muy abiertos. Entonces, debo tener a personal o a individuos que sean muy capaces, que tengan mucho manejo de personas, mucha relación interpersonal, para que inclusive hasta cuando me cobren, pueda ser de manera tranquila, de manera bonita, y aunque me digan, oye, págame, me debes, tú digas, sí, cómo no, con mucho gusto. Porque si me equivoco en la elección y coloco a individuos o a personas que, en lugar de fomentar y en lugar de generar un ambiente cordial para minimizar este aspecto negativo que ya tenemos cuando nos referimos a cubrir o a pagar sobre algún servicio, pues vamos a batallar mucho. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Si a ustedes les gusta la atención al cliente, si tienen tacto, si son buenos para los números, pues entonces de caja de recepción puede ser una excelente opción para ustedes en la práctica profesional, ¿sí? Mucha responsabilidad, claro que sí, porque repito, estamos hablando de dinero y llevamos registro del dinero, ¿sí? Manejamos dinero, y entonces ahí cualquier error pues representa una pérdida o un riesgo para la organización, ¿sale? Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Algún comentario, chicos, chicas, sobre esto?
sobre su experiencia, a lo mejor con estas áreas o estas funciones de caja en la universidad, en otros sitios, etcétera, si los han tratado bien, si a lo mejor observan que se puede mejorar algo. ¿Algún comentario? Tienen una función similar, porque estoy aquí viendo la pregunta de Erika. Tiene una función similar porque, pues al final es el sitio donde tú haces ya el pago de los servicios que estás utilizando. Pero también tiene diferencias. ¿Por qué? Porque en la caja de un supermercado, tú lo único que haces es ya llevar los productos de inmediato ahí liquidar y no tienes un estado de cuenta. Al final te entregan un ticket donde verificas los precios, los costos de lo que tú adquiriste. Aquí la intención es que tú tengas este registro, pero tú puedas ir monitoreando como cliente tu estado de cuenta, qué has consumido, que con eso que has consumido puedas monitorearlo, veas los precios y al final ya puedas hacer la liquidación del total. Y claro, también al final te van a entregar pues una manera, un recibo, una factura, donde tú concentres toda esta información. En cuanto al movimiento de dinero, pues sí, ahí en caja tú es donde llegas, das el pago, sea en efectivo o sea en tarjeta, y eso sí tendría una coincidencia con la caja de un supermercado, ¿sí? Al final de cuentas, sí, es un espacio pues donde tienes interacción, donde tienes contacto con el cliente y donde tienes contacto con un tema muy, muy relevante que sería la parte económica o la parte del dinero, ¿sale? Entonces sí tiene ciertas similitudes, no iguales, porque decíamos la estancia es más larga, cuando hablamos de una caja de un supermercado, pues es en minutos, es en instantes, ¿sí? Y ahí ya tú tienes únicamente o prácticamente el ejercicio de entregarle el dinero y que él te dé los productos. En caja de recepción del hotel buscamos dar información, buscamos tener claro el estado de cuenta, resolver dudas, etcétera, y además recibir el pago de los huéspedes en la organización. ¿Sale? Muy bien. ¿Algún otro comentario, chicos, chicas? ¿No? Bueno, entonces la papelería utilizada, al igual que lo hicimos en en el supermercado, perdón, al igual que lo hicimos en telefonía, pues debemos estar conscientes y presentes pues claros de todo lo que implica. Aquí va a haber algunos que ustedes dirán, oye, ¿y este qué significa? ¿Qué es? Pero se siguen utilizando, ¿eh? Ahorita les digo cómo, por qué. La primera papelería utilizada, y yo diría que es de las más relevantes, es lo que llamamos facturas. La factura, pues finalmente es esta evidencia del pago que realiza el cliente, ¿sí? Y que tiene una reglamentación legal y jurídica donde habla de los impuestos también de nuestro cliente, ¿sale? Hay empresas que no facturan, entonces si no tiene factura, pues lo único que te entrega pues es como un recibo, ¿sale? O una nota de remisión, también es generalmente algo que tomamos en cuenta en caja. Pero ¿qué pasa? En un hotel que es una empresa formal, que es una empresa registrada, que es una empresa legal, siempre, siempre, siempre van a facturar. Entonces, si ustedes quieren la evidencia de lo que han pagado o de lo que han consumido, la opción principal es la factura. Si ustedes no tributan o no pagan impuestos, pues entonces lo que pueden solicitar es únicamente un recibo, ¿sale? Donde se mencione también todo lo que ustedes consumieron, todo lo que erogaron, ¿sí? Hay otro que se llama sobre de concentración. Este sobre de concentración podríamos llamar que es la herramienta donde cuando se maneja dinero en efectivo, ahí se coloca. No sé si han visto, hay una tienda, yo lo vi hace algunos días, esta que se llama Costco, que está ahí por Angelópolis. No sé si se han dado cuenta o han podido visitarla.
está el cajero, recibe dinero en efectivo, recibe pago con tarjeta, y después de un ratito, no sé si es cada hora, ellos sacan dinero de su caja, lo cuentan, llenan como un valecito donde dice cuánto dinero es, lo firman, y tienen un tipo de cilindro. En ese cilindro meten el dinero, ¿sí? Va ahí con unas ligas o con un sobrecito de plástico, ¿sí? Lo meten ahí, lo cierran, y ese cilindrito lo meten a un sistema, es un sistema como de tubos, lo meten ahí a través de aire, lo jala y lo lleva a contabilidad. Y ahí en contabilidad reciben todos estos cilindros y van haciendo la concentración. El sobre de concentración sería pues esta herramienta donde tú mueves el dinero o donde tienes resguardado el dinero cotidiano de lo que normalmente se maneja día con día, ¿sale? El siguiente sería el vale de caja. El vale de caja es muy interesante porque este es habitualmente un documento interno, ¿sí? Si yo tengo a lo mejor por ahí alguna complicación o me falta algún insumo, un producto, el vale de caja sería darle una cantidad en efectivo, generalmente pequeñita, ¿sí? A la persona que se va a encargar de hacer la compra. En ese vale de caja ahí me explica y me dice, bueno, recibí X cantidad de dinero para utilizarlo en la compra de productos de higiene, ¿no? Como es un gasto que a veces no se puede facturar, que a veces no se puede comprobar, que es muy pequeñito, este vale de caja es la evidencia del cajero de recepción para decir que de lo que tenía, movió X cantidad y se la dio a alguien de la empresa. Y entonces ahí se firma de recibido, se explica la cantidad. Es el formato que viene aquí en la diapositiva. Entonces, ese es uno de los que normalmente manejamos, ¿sí? El siguiente sería el recibo de pago anticipado. Esto es cuando el cliente, pues bueno, ya hizo con anterioridad o previamente el pago de sus servicios. Entonces, yo tengo este ejercicio donde inclusive antes de que él llegue lo debo llenar, debe estar listo porque sé que él ya cubrió, ¿sí? Otro que es el ajuste pues es un formato donde se menciona si en el caso de que a lo mejor las cuentas no cuadraran, hubo ahí una situación que posiblemente no se registró y en el ajuste se menciona ¿para qué? Para equilibrar, ¿no? Acuérdense de la parte de la contabilidad, todo lo que nosotros movemos, ¿sale? Tiene un destino, pero también tiene una fuente o un fondo. Entonces, debe estar coordinado, por eso hablamos del ajuste. Todo lo que sale tiene un destino específico y tiene un fondo del cual se movió. Entonces, es importantísimo. Si yo gasté 10,000, pues tengo que saber de dónde se movieron esos 10,000 y entonces hablamos de esta cuestión de los ajustes, ¿sí? Y con ese nos vamos a quedar, hasta aquí nos vamos a quedar, nos falta todavía revisar algunos más, pero eso lo haremos en nuestra sesión del día de mañana y practicaremos mañana con una situación. Vamos a practicar con facturas. Les voy a traer una factura para que ustedes la conozcan, se familiaricen. Digo, los que trabajan a lo mejor ya tienen que solicitar facturas, entonces puede ser una opción. Los que no trabajan, a lo mejor sus familiares, sus papás utilizan facturas, entonces lo revisaremos. Y los que no tienen ningún contacto o conocimiento sobre las facturas, mañana lo revisamos, mañana lo explicamos y practicaremos también cómo calcular el IVA. El IVA es el impuesto que normalmente se está tasando cuando nosotros hablamos de facturas, ¿sí? Hay otros impuestos que se ligan también. En el turismo está este de impuesto sobre hospedaje, que normalmente es local. En algunos establecimientos, no sé, como un casino, está el IEPS, perdón, el impuesto especial sobre productos y servicios, pero aquí mañana lo que vamos a trabajar es específicamente con lo correspondiente a el tema de IVA, que es la facturación, ¿sí? Muy bien, pues entonces aquí paramos, son 8:55, nos vemos de regreso 9:10, 15 minutos para poder desayunar, para prepararse un café y nos encontramos de vuelta, ¿sí? Nos vemos en unos minutitos, chicos, chicas. Muchas gracias.